Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a esta última jornada sobre materia civil del verano académico ofertado por la Sociedad de Alumnos Hecho en Derecho. Mi más grande reconocimiento a todos los asistentes y pues presentarles a uno de los mejores catedráticos dentro de la rama del derecho notarial y registral, el doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y Gracias, Saúl. Al contrario, gracias a ti, Arturo Labastida, por la invitación del Comité de la Sociedad de Alumnos de la División de Estudios Jurídicos de nuestra Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por la invitación y los escucho. Bueno, pues la verdad es que realmente aprovechar el verano es muy importante para todos y bueno, pues la pandemia nos ha obligado a tener nuevos y mejores recursos para la comunicación y las tecnologías, bueno, pues sin duda que nos ayudarán a comunicarnos. La verdad es que, bueno, pues hablar del derecho notarial va a ser un paso histórico. La verdad es que para nosotros una de las instituciones y de las profesiones más importantes en la historia, dado que somos quienes conservamos la memoria documental escrita durante siglos, ha sido y será muy importante en el devenir. Aunque tengamos nuevas tecnologías, vamos a estar siempre presentes. La fe pública va a ser indispensable. Esto ha sido derivado de que siempre hemos dejado huella de la certeza y de la seguridad jurídica, y esto pues en razón de que el trabajo y la obra de los notarios, el acta y la escritura, siempre documental, un documento confiable, ahora un documento pues que debemos de conservar, y tenemos nuestro protocolo, un instrumento que siempre será bien guardado, y vamos a estar muy seguros de lo que tenemos en razón del que nos sirve para conservar invariablemente siempre o reproducir los instrumentos que realizamos. Esta institución y su eficacia, pues sin duda que ha tenido una larga evolución, no ha sido inmediata ni permanente, ha sido muy larga, derivado de muchas reformas de carácter legal. Y entonces, bueno, pues esto nos ha permitido estar siempre presentes en la civilización desde el invento de la escritura, y donde creció el comercio, creció la navegación, creció la necesidad de conservar documentos, sobre todo para que el hombre pues cumpliera su palabra y se estableciera ante un representante de la autoridad, recordándoles que en la historia y con los diversos y denominaciones que se nos ha dado, desde el tabelio, el tabularis, a llegar al notario, sin duda alguna que hemos dejado huella siempre presente para el cumplimiento de las obligaciones, sobre todo donde la gente o realizaba créditos o hacía compras o hacía contratos, y sin duda satisfacer todo esto solo con la comunicación escrita, las cifras, los hechos, los nombres, los productos, precios, contratos comerciales. Sin duda que eso nos dio una necesidad histórica para que los notarios estuviéramos presentes. Y bueno, el resultado pues es una evolución no rápida, lenta sin duda alguna, y que este intercambio comercial se recurrió a la escritura tradicional para el efecto de dejarlo. Estos inventos del derecho romano, del greco romano, y que pasaron a España y que sin duda nos lo impuso el derecho español a nosotros con la conquista de México, sin duda también que tuvimos una presencia importante a través del Tlacuilo, el Tlacuilo que no era más que un pintor ideográfico, historiador, en donde de breve y con pintura tenía que recurrir para dejar por sentado razones, hechos importantes, y que sin duda se dieron. Entonces hay, por cierto, una figura muy interesante en el puerto de Veracruz, sin duda
La primera institución que tuvimos y que se dio fe por un notario y por un notario español fue la constitución del Ayuntamiento de la Villarrica de la Veracruz. Y entonces, bueno, aquí empiezan los hechos de un notario, de un dador de fe pública, pero también un tlacuilo que estaba sin duda dando fe y pintando una carabela y pintando a los españoles y sin duda teniendo pues un antecedente histórico de este paso tan importante de la conquista. Y desde entonces, bueno, pues nos fue poco a poco imponiendo idioma, imponiendo autoridades símiles, imponiendo hasta nombres como la Nueva España. Y en fin, esto nos trajo por consecuencia la imitación de el notario, sin duda alguna. La cultura occidental, pasando pues de los simples escribas especializados en la redacción de contratos, de su oficio, el conocimiento poco a poco del derecho. Esto ha traído consecuencias importantes, en donde sin duda la historia nos ha dado paso. Se adquirió la fe pública y esto nos ha podido dar y consolidar para evitar la especulación del lugar del nacimiento de la fe pública sería difícil, no hay un conocimiento serio y verdadero, pero bueno, todas estas figuras y también obras jurídicas muy importantes en donde vamos a ir caminando por la historia, pero especialmente el desenvolvimiento e importancia fue tal que en la época de Justiniano tuvimos la necesidad o se tuvo la necesidad de regular esta actividad y entonces se expide la reglamentación justiniana del documento tabeliónico. Esto en su novela 44 y también en la 73, también la fe para testificar los documentos, entre otras cosas. También del emperador de Oriente, León VI, el filósofo, y el siglo XIII fue trascendental para el derecho notarial. El derecho notarial, especialmente con la escuela, con los pensadores, con los historiadores de Bolonia, los boloneses, los académicos Ronaldino Passarelli, Salatiel y Raniero de Perugia, impartieron cátedra sobre el notariado. Y esta cátedra, sin duda, y sus tratados y formularios, una importancia de la sistematización de los conocimientos del notario para la historia fue fabuloso. Rolandino Passarelli, él escribió La Aurora. La Aurora es donde hizo un impulso del arte notarial y se le conoce a sus obras como Art Notarie. Pedro de Unsola también hizo una nueva edición de La Aurora y adiciona pues a sus comentarios en Art Notarial, resaltó las cualidades físicas y morales del notario y ellos se referían por los tiempos y la historia pues a los varones de mente sana, videntes, oyentes, de íntegra fama y que tenían pleno conocimiento del arte notarial o tabeloniato. La verdad es que esto evoluciona y evoluciona en España, pero especialmente en el siglo XIII con el rey Alfonso X el Sabio, que sin duda esto realizó una tarea inmensa de compilación de legislación, primero el fuero real, después con el especulo, después las 7 partidas de este famoso Alfonso X el Sabio. Y aquí encontramos esta legislación, la facultad de nombrar notarios o los que hacían la fe pública, los fedatarios correspondía al rey. Poner escribanos, porque así se les dominaba en aquella época, era facultad del rey. Y entonces, pues, pertenece al emperador o perteneció y siempre hemos estado asociados con la autoridad. Así en México tenemos 32 leyes del notariado y entonces, pues, los gobernadores o el ejecutivo de cada estado son los autorizados hoy en este tiempo moderno, de designar, de supervisar, de vigilar la tarea sin duda importante de los notarios en nuestra civilización. Esto es una verdadera pues evolución, aunque lenta, y aunque seguimos trabajando con el protocolo, pues basta que veamos la ley del notariado actual, en donde ha sido sujeto de una serie de reformas importantes y desde hace muchos años, porque ya tiene casi más de 10 años en donde se le implementó o más la denominación del protocolo electrónico, que no hemos podido llevar a cabo, pero que bueno, con la pandemia, sin duda alguna vamos a tener que evolucionar a las nuevas tecnologías y sin duda vamos a seguir escribiendo y vamos a tener que seguir narrando y dando fe de manera plena y precisa, pero a través de nuevas tecnologías. Hay un reto, es un reto inmenso, que sin duda lo veremos con nuevas atribuciones que nos ha dado la ley
y que esto será importante para el futuro del trabajo de los notarios. Otras actividades que no las teníamos contempladas y que la ley nos las ha venido dando poco a poco. En el 2018, las reformas a la ley del notariado de Jalisco y a través del Congreso del Estado se nos dieron nuevas atribuciones ejemplares en donde, bueno, fue un reconocimiento de problemas del Poder Judicial, del atasco y del congestionamiento de los procedimientos judiciales. Y entonces, pues, nos comienzan a dar atribuciones en la jurisdicción voluntaria para realizar divorcios, para intervenir. Ya lo teníamos en juicios sucesorios, ahora en intestados, siempre y cuando no haya menores y no haya disputas o no haya litigios. Y entonces, bueno, comenzamos a aperturar nuevas tareas que van a ser importantes, pero lo que creo que va a ser más trascendental y a corto plazo, sin duda, va a ser la mediación notarial, que poco hemos hecho caso, los notarios, porque son apenas 8 sedes notariales con registro en el IJA, en el Instituto Jalisciense respecto de la mediación y del arbitraje y de la conciliación, aunque la ley nos hace mediadores, conciliadores y árbitros, bueno, pues a pesar de tener todas estas facultades, tenemos una ley mal diseñada que aunque participaron algunos colegas nuestros, desafortunadamente todavía todo acuerdo de mediación ocupa el visto bueno de el IJA y eso, bueno, pues no puede estar por encima de la fe pública del notario y sin duda y a corto plazo yo creo que habrá una reforma de carácter legal que nos va a permitir que tenga el valor que le damos a todas nuestras actividades, a todo lo relacionado de seguridad y certeza jurídica, y entonces pues no estar sujetos a que esté sujeto a la voluntad y al visto bueno de otras instituciones. Y bueno, por eso quizá también optamos por irnos al contrato de transacción y entonces el contrato de transacción logramos que lo que hemos mediado se firme y se acuerde y se logre que se eleve a la categoría de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada. La verdad es que ha habido y va a haber más situaciones de carácter legal que vamos a tener que evolucionar, migrar y tener presente en todo esto. Y entonces, pues, hablar de jurisdicción voluntaria, de divorcios, de actas de registro civil, de trámites de sucesiones, no tienen más que el único fin de descongestionar el Poder Judicial colapsado. Y si hoy vemos, sin duda alguna, lo terrible que ha pasado, todos los litigantes dan prueba plena de 4 meses cerrados los tribunales y los juzgados, bueno, pues sin duda que tuvieron que tener una alternativa y entonces han iniciado y quizás hasta han terminado procedimientos sucesorios en notaría con los 4 meses que han estado cerrados los juzgados o han optado por divorciarse en notaría ante el cierre de los juzgados de lo familiar. Entonces, pues, estas reformas de la ley del notariado, los códigos civiles, los códigos de procedimientos civiles, así como la ley de registro civil de Jalisco, han sido pasos importantes al permitirnos y tener nuevas facultades los notarios. Y esto, la verdad, es que también ha sido muy, muy importante. Ha habido otras reformas que a la gran inmensa mayoría de notarios no nos afectan, pero que especialmente limitaron al funcionamiento a los nuevos notarios que tienen muy poco de haber sido elegidos o designados a través del examen de oposición a los 80 años de función en el notariado, toda vez que todos los demás, que vamos a ser un 95 o 97% de los notarios, resulta ser que nuestro nombramiento es vitalicio, el trabajo tiene estos alcances. Entonces, la verdad es que todas estas reformas nos han dado estas facultades y que sin duda en otras latitudes han sido importantes en razón de que han resuelto problemas, resuelto situaciones que han tratado de ayudar ante la congestión de la justicia. Sin duda que en Madrid, en España, el Colegio de Notarios de Madrid optaron por crear una fundación, la Fundación Signum, y entonces esta fundación ha tenido como propósito realizar la mediación y han logrado resolver a través de la mediación asuntos civiles, inmobiliarios o familiares alrededor del 33%, desahogando el conflicto y el problema de los tribunales allá en Madrid y en España. Y entonces, sin duda, creo que esto va a ser muy importante, el trabajo que vamos a hacer
los notarios en el futuro. La resolución de conflictos, de los litigios y a través de lograr el entendimiento en una notaría será invariablemente importante. Sin duda, y eso lo dicen y está probado, que la mediación es uno de los mejores métodos para descongestionar la administración de justicia. Y tan es así que está apareciendo y está resolviendo asuntos civiles, familiares, hasta mercantiles y también penales que no son graves ni de trascendencia y que pueden ser mediados o creando una situación de recomposición con la víctima. Entonces, bueno, pues todo esto sin duda que va a ser muy importante y uno de los mejores métodos para descongestionar la administración de justicia y que sin duda el notario, por su preparación, por su capacidad, por su exigencia, por su actualización permanente, pues va a ser uno de los más seguidos o perseguidos en razón de la solución de problemas. El notario podrá plantear sesiones, pero sin duda todo lo que haga vamos a tener a corto plazo una solución diferente a los 3 o 4 años que puede resolver un tribunal o 2 o 3 años en primera instancia, más meses en segunda instancia y luego el amparo o la justicia federal y entonces, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que tiempo, dinero y esfuerzo le cuesta a la sociedad y que ahora vamos a encontrar solución en las notarías. Entonces, parece ser, y así nos enseñaron durante muchos años en la Facultad de Derecho, que el mejor abogado era el mejor litigante y el que ganaba los juicios. Bueno, pues ahora va a ser el mejor abogado el que medie, el que termine pronto y rápido los procedimientos y sin duda a través de la mediación va a ser su solución porque ahí es donde encuentra rapidez, atención y bueno, tratar de conciliar los intereses que se dan. La verdad es que esto hoy en día del COVID nos va a dar, sin duda, eh, términos y procesos que vamos a tener que buscar y que ya tenemos, pero que no hemos podido plasmar, y especialmente es la fe pública a distancia. Esto es un reto, esto es un problema, esto es algo que nos va a, que nos está llevando esta enfermedad inédita en donde el mundo, no tan solo México, no tan solo Guadalajara o Jalisco, está sufriendo los estragos y tenemos la amenaza hoy en día de el botón de emergencia donde va a cerrar absolutamente todo durante 15 días o más días, porque esto es impredecible, porque antes se decía, bueno, el mes que entra y luego el mes que entra y luego dentro de 2 meses, y bueno, los comunicólogos y la propia Secretaría de Salud ya no saben qué hacer, y la verdad es que eso no aumentó la pandemia. Y entonces el mejor ejemplo que les podía decir es que la gente hoy anda buscando tratar de hacer su testamento o el testamento en vida o la voluntad anticipada en razón de que no quieren ser entubados o no quieren ser sometidos a una serie de terapias médicas en razón de que la pandemia nos está orillando a todo esto y sin duda vamos a tener que ir con un notario para que o nos haga el testamento o nos haga la voluntad anticipada, aunque está mal redactada en Jalisco y tenemos que hacer una reforma. Bueno, pues también sin duda vamos a tener que atender a toda esta sociedad que estamos en un conflicto, en una emergencia, pero que los notarios, y afortunadamente los notarios, se les consideró desde el primer momento una actividad necesaria, una actividad sustancial, una actividad que se debe desarrollar y entonces tuvimos esa ventaja de notarías abiertas. La verdad es que con el tiempo hemos visto que notaría abierta, juzgado cerrado, y esto se ha dicho durante muchas veces y en distintos foros, y bueno, en la medida de una buena asesoría, en donde el notario cumple con aquellos requisitos de los principios del derecho notarial, de escuchar, de aconsejar, de redactar, de todos estos 8 principios que el derecho notarial nos da, que nos hace, que nos revira y que los notarios tenemos que estar cumpliendo, en donde algunos no lo hacen y sin duda a veces donde se generan los conflictos de las 8 obligaciones. Y la única verdad es que también los abogados tenemos estos requisitos elementales para cumplir con nuestra función y que esto nos va a ayudar a
que el cliente siempre esté informado de lo que hacemos, del alcance de las consecuencias de las cosas que se redactan, de la escritura pública que se está firmando. La verdad es que hemos caminado en la historia. Recuerdo muy bien, y el gobierno del Estado hace algunos años y el Archivo de Instrumentos Públicos nos hicieron una edición especial de escrituras históricas aquí en Guadalajara y bueno, me llamaba muchísimo la atención de algunas escrituras donde era legal la venta de casas, pero con todo y personas. Entonces iba a la hacienda con todo y el esclavo, o doña Petrita y su hijo Miguelito, iban junto con la compraventa y en una escritura y ante un notario público. Esto quiere decir, pues, la enorme evolución que hemos venido trascendiendo en la historia y sin duda alguna. Entonces, estos, pues, principios del derecho notarial de preparar, de redactar, de certificar, de autorizar, de conservar, de reproducir, bueno, pues muchos de estos están en la obligación de los abogados, sin duda, en donde ellos también tienen que, y nosotros aprendimos a hacerlo, de escuchar, de interpretar, de aconsejar para poder preparar y redactar una demanda o la contestación. Bueno, pues todo esto son obligaciones para ustedes como estudiantes y que deben de hacer y conservar sin duda en lo largo de su profesión. Y nosotros, bueno, pues nos quedan las últimas, sin duda, que es la redacción, la certificación, la conservación. Esto forma parte de nuestra historia, pero cuando yo hablaba de los retos actuales y que sin duda con el COVID-19 y hablaba de algunas cosas que están demandando las notarías, vamos a tener que hacer ante esta emergencia sanitaria un replanteamiento a la forma de ejercer la función notarial y compatibles con la protección de la salud, a la continuidad de la prestación de los servicios. Y entonces, bueno, pues esto nos va a dar otro tipo de cosas, porque la protección y la continuidad es reto de todos nosotros y vamos y tenemos una serie de protocolos en nuestras notarías que exigimos a nuestros propios clientes, pero que los clientes también nos están exigiendo ir a los hospitales, ir a lugares absoluta y totalmente contaminados y bueno, vamos a tener que cumplir sin duda alguna para la continuación del servicio. Este problema de la inmediación física, porque pues el notario con las partes o en el negocio debe de estar presente y la exigencia de la comparecencia personal ante los otorgantes y ante el notario, bueno, pues esta es una situación de carácter de inmediatez que vamos a tener que cumplir todos con los otorgantes en el lugar en un tiempo determinado, autentificada entre algunas cosas, por ejemplo, la identidad de la parte, su consentimiento, que por cierto, Jalisco es bandera y es líder a nivel nacional respecto de la identidad de las partes en razón de que se logró mediante convenio con antes el IFE, hoy el INE, la situación de cuando menos tener acceso al padrón del IFE y poder comenzar a evitar la suplantación de personas. Y esto, sin duda, el Colegio de Notarios de Jalisco ha tenido una bandera muy, muy importante en donde hemos logrado poder consolidar y constatar la identidad de la gente a través de sus huellas digitales, que son comparadas con el padrón del INE y entonces nos hemos ahorrado problemas gigantescos, fraudes y suplantación de personas que anteriormente no teníamos la capacidad. Yo espero que pronto también tengamos acceso hasta la foto que existe en el padrón, porque así está proyectado y así fue prometido por el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Y bueno, Jalisco es el líder en esta materia y que ha evitado el problema de suplantación. Hoy en día, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano pretende igualar este concepto, este convenio, no lo ha logrado. Ninguno otro colegio del país tiene esta prerrogativa tan importante que parecería así que como que muy simple, porque tiene una enorme trascendencia jurídica y económica hoy en todos los contratos, escrituras o donde tenemos que hacer presente la validación de quién comparece ante nosotros. Entonces, la fuerza legal que hoy tenemos en nuestros documentos, la ejecutividad de nuestros documentos, pues ha sido importante. Y entonces, esto, Jalisco, poco a poco, es muestra a nivel nacional de lo que se debe de hacer en el terreno del notariado mexicano. Entonces, sin duda y a corto plazo vamos a tener
esto que empecé hace rato platicando de la fe pública a distancia. Hoy en Europa hay estudios y están avanzando, notarios de Francia, también de España o en toda Europa, en la Unión Europea, en el sentido de tratar de lograr una fe pública a distancia a través de la firma electrónica avanzada o tener los controles que sin duda todavía no se tienen con una seguridad al 100%, se podrá tener una seguridad del 99% y encriptados los documentos que hagamos. Y entonces, este es un problema, pero también de voluntad política y de cuestión económica, en razón de que se ocupa que el Estado tenga una plataforma especial para el guardado de todos los documentos electrónicos, que poco a poco y en Europa ya lo están realizando, pero que sin duda esto traerá nuevas y mejores consecuencias de la fe pública a distancia. Es difícil en razón de que no toda la gente tiene la firma electrónica, aunque se está volviendo cotidiano. Y lo señalaría especialmente que si cualquiera de nosotros se va a dar de alta para sacar un registro federal de causantes para poder hacer facturas, ustedes estudiantes, futuros abogados, bueno, pues van a tener que ir al SAT para que con una identidad y comiencen a registrar todas sus huellas y el iris de los ojos para tener un registro más certero de las personas con datos biométricos. Esto mismo está pasando ya si es que se dan de alta como patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde también con datos biométricos los van a dar de alta. Entonces, esto que hoy tanto nos asusta, pues es una realidad. Y entonces, pues la gente, en el instante que les preguntamos hasta el registro federal de causantes, se asustan porque hay una inmensa mayoría de mexicanos que no tienen registro federal de causantes y bueno, pues muchas veces tenemos que mandarlos ante las instituciones de Hacienda para que cumplan con este requisito y tengamos la capacidad de tener su RFC que a veces nos exigen en distintos instrumentos notariales. Esto es una realidad y entonces la firma electrónica va avanzando poco a poco. Sin duda que el atasco, el congestionamiento y la problemática del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados se deriva que no tenemos el litigio en línea y que los abogados no tenían registrados ni domicilio, ni correos electrónicos, ni dónde señalar para recibir notificaciones y avanzar con un proceso. Y entonces, pues, tenemos un problema mayúsculo porque apenas hoy están comenzando a tener registro de personas o registro de correos en el Poder Judicial Federal. Quizá el único tribunal más avanzado será el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo, que sí ya se comenzaban a dar procedimientos en línea, pero todos los demás difícil. Incluso, por primera vez en la historia, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en razón de la pandemia, comenzaron con sesiones virtuales, como hoy estamos haciendo esta clase o esta conferencia. Bueno, pues es que nadie estaba preparado para esta eventualidad, ni mucho menos la terrible congestión de comunicación electrónica. Nosotros en la Facultad de Derecho podemos decir que tenemos un 20% con los alumnos que no tienen internet o que no tenían computadora y no tenían manera de tomar ni siquiera la clase. Bueno, este es un ejemplo de lo que pasaba también con los abogados en el país y con nosotros también los notarios. Bueno, pues difícil hacer o dar fe a distancia y por medios electrónicos, pues imposible. Práctica que están intentando los notarios en Europa, en Francia especialmente, y que quieren caminar en España, pero se encuentran con la escasez de la firma electrónica para garantizar la autenticidad y el origen del documento. Y entonces, pues, pretenden en España especialmente que de un notario a otro se envíe el documento y el notario de un lugar dé fe de aquel compareciente que está en otra ciudad y el otro notario en otra ciudad de fe de la comparecencia y consentimiento ante él de las cosas. Entonces va a ser una intercomunicación notarial, seguramente lo que en el futuro nos pasa. Recuerden pues que los notarios en México, en una inmensa mayoría de leyes, lo que tenemos y nos separa es la territorialidad, diferente actuar de los corredores públicos que sin duda tienen y se dan porque ellos tienen la plaza en un estado, en especial los 32 estados y todos los corredores pueden actuar en todo el estado. Nosotros notarios no, tenemos una
adscripción geográfica dividido todo el estado, y entonces no puede el de Vallarta venirse a trabajar a Guadalajara, o el de Guadalajara ir a dar fe a Lagos de Moreno, o el de Lagos de Moreno puede ir a Ciudad Guzmán. Son adscripciones y territorios diferentes que la ley de notariado de Jalisco limita, y entonces pues esta situación no lo impide. Entonces la firma electrónica no es tan simple que pueda aplicarse a distancia, ni la creación de un documento notarial de segunda categoría o circunstancias que pudieran otorgar tener el otorgamiento del consentimiento ante notario, y entonces pues vamos a tener que hablar de nuevas formas de proceder para ver una verdadera inmediación remota o a distancia. La autenticidad del notario para la identidad y el consentimiento de los otorgantes. La tecnología está ofreciendo hoy medios que hacen posible que el notario sin inmediación pueda firmar con seguridad razonable y suficiente la identidad como la realidad del consentimiento. Pues basta y sobra que tengamos una videoconferencia grabada en donde todo el mundo pueda decir que está de acuerdo, que está contratando, que está otorgando su consentimiento y voluntad, pero pues existen otros tipos de formas y formalismos que exige la ley y que todavía no evolucionamos tanto en derecho notarial para poder recibir la voluntad y el consentimiento a través de una videoconferencia. Hay algunos corredores que han intentado hacer esto y resulta que han hecho a distancia incluso asambleas de empresas. Los corredores que han sido innovadores en esta situación, y que por aquí, por ejemplo, un corredor de Jalisco ha hecho asambleas de empresas con gentes que están en Tijuana y que los juntó en una videoconferencia colectiva, y que pues para él y para sus actas y su actuación como corredor público, él lo cree suficientemente justificable. Nosotros no podemos hacer este tipo de actuaciones. Y entonces la inmediación y la presencia son indispensables todavía en nuestras actuaciones notariales. Definitivamente, los otorgamientos notariales a distancia los podemos hacer, pero no están validados por la ley. Entonces, esto pues es una situación necesaria y indispensable hablar de ella, porque vamos a tener que mudar y vamos a tener que evolucionar, pero que sin duda, bueno, pues falta que la ley la adaptemos, y que todavía no estamos en condiciones, en razón que la sociedad no tiene los suficientes medios tecnológicos, como decía, de los estudiantes de la Facultad de Derecho, y entonces pues este es un problema grave. Y si estoy hablando de problemas en ciudad, pues ya no quiero hablar de poblaciones más pequeñas o de municipios más alejados, en donde a veces el conflicto más tremendo es tener o no internet o wifi. Entonces, bueno, no es tan sencillo con las personas. Sin duda que nos va a ayudar mucho en el futuro la firma electrónica. Esto nos va a ayudar a dar un paso importante en el futuro, y esto está sucediendo en España, en donde los notarios están en todo momento tratando de aconsejar la firma electrónica y usarla en algunos documentos para arbitrar o para la intervención notarial en expedientes de sociedades, pero pues en regla general se vuelve a exigir la presencia de los otorgantes. Entonces, esta incertidumbre, cuando vuelva todo a la normalidad, que espero que sea pronto y que encuentren la vacuna y que todos estemos contentos y no estemos encerrados, bueno, pues y no dejamos de ser vulnerables, porque pues resulta que un 80 o 70% de los notarios son mayores de 60 años, entonces, bueno, pues resulta ser que andamos en el límite de la vulnerabilidad, y entonces pues tenemos que cuidarnos igual que todos. Esta incertidumbre que nos priva y que nos acompaña y que hoy tenemos a diario en casa, en oficina, en el trabajo, lo principal es proteger a las personas, y la enfermedad que hoy aqueja a la humanidad, pues está en conflicto para que nosotros garanticemos la certeza y la seguridad que debe acompañar a la actuación notarial. El hecho que todos los notarios estemos conectados en una red, lo hemos visto en el Colegio de Notarios de Jalisco, en donde se han hecho conferencias con 200, con 250 notarios, en donde la actualización no la hemos dejado, y sin duda nos ha ayudado a seguir conectados y a seguir capacitándonos
pero resulta que ya al momento de las actuaciones notariales no ha sido ni tan fácil ni tan sencillo. Y bueno, el notario respecto al cliente en su identificación, en su asesoría, en la lectura, en el proyecto de escritura, en que se manifiesta el consentimiento y la voluntad, no ha sido tan fácil y tan sencillo. Y finalmente, bueno, pues todo el mundo nos pide a veces hasta una copia para analizarla ante la duda de lo que están haciendo, aunque se los expliquemos varias veces. Bueno, pues mándenme la copia, señor notario, para de una vez ya platicarlo en mi casa y resolver ya este asunto cuando ya estaba resuelto y lo que falta es su firma, su nombre y sus huellas. Pues aún así tenemos el conflicto. Entonces, eh, quizá en el futuro y la firma electrónica nos traiga, reitero, soluciones que hoy no tenemos por falta de normatividad, porque vamos a tener que migrar a las nuevas tecnologías, sin duda alguna, adaptadas con certeza y seguridad a nuestra actuación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Francia, qué pasa con España y sin duda habrá que ver. Luego le contesto a don Carlos Fernández, mi compañero y amigo, al hablar de firma electrónica y que cómo lo teníamos que mencionar y cómo nos comunicaríamos o a través de qué plataforma. Bueno, los españoles están creando una plataforma interconectando a los notarios. Precisamente, este es un esfuerzo colectivo. Yo le quisiera decir a mi amigo Carlos que esta experiencia se tuvo en el comercio exterior de México, en donde las aduanas se volvieron y se conectaron y se intercomunicaron las 49 aduanas del país y los 4.500 agentes aduanales del país para hacer de manera instantánea sus operaciones de comercio exterior. Y la exigencia del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, a cada agente aduanal fue la implementación de comunicación satelital e instantánea, y si no, no trabajaban, punto. Y el que no podía, pues tenía que dejar la labor de comercio exterior. Bueno, pues sin duda que fue un esfuerzo de 4.500 agentes aduanales, la modernización del mundo aduanal mexicano allá por los años 90, cuando ingresó México al terreno internacional más importante a través del Telecán, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. No se tenía capacidad con la antigua aduana y tuvimos que entrar en los medios electrónicos con el Internet súper disminuido, y hoy en día no tiene nada que comparar con lo que se usaba en aquella época, y sin embargo se echó a andar el comercio electrónico internacional con 4.500 agentes aduanales y con las 49 aduanas del país, que aquí es de lo que estamos hablando, es de 32 colegios de notarios del país, y sin duda también con un número semejante que andamos en 4.500, 5.000 notarios del país. Bueno, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo de inversión y de esfuerzo para tener una plataforma que a corto plazo nos permita estar interconectados con certeza, con seguridad. No sé si el blockchain o las técnicas nuevas que son de expertos de la tecnología nos van a dar la respuesta, pero que sin duda vamos a tener que entrar los notarios vía las instituciones que nos representan en esta nueva tendencia o necesidad nacional o internacional. Reitero, basta que veamos en su caso que se vea. También podríamos entrar en que alguien me está preguntando que qué opino de las opiniones del Banco Mundial, que ha criticado enormemente la función notarial, y creo que está completa y absolutamente equivocado. La verdad es que los notarios no somos los que encarecemos las cosas, somos retenedores solo, única y exclusivamente, retenedores del impuesto municipal, del estatal, del federal, y lo hacemos sin cobrar ningún emolumento. Somos simplemente traslativos del dinero que se nos paga. Ojalá llegáramos al nivel de España, que el notario hace la escritura y que el interesado va y paga los impuestos. Nos quitaría una tremenda responsabilidad, brutal responsabilidad, pero como esa tarea no la quiere así Hacienda, ni los estados, ni los municipios, pues tenemos que seguir siendo retenedores. Pero la verdad es que hay muchas maneras de abaratar sin duda la función notarial. En Jalisco, por ejemplo, indebida, incorrectamente, o quizá en muchos estados se sigue usando el avalúo de un perito. Y bueno, yo pondría, por ejemplo, sin duda alguna, al estado de Colima, en donde tiene actualizado el valor predial, y tan solo con el recibo del predial se puede hacer escritura del valor de la operación
de compraventa de un inmueble. Entonces, aquí sin duda lo encarecemos con el avalúo de un perito. Pero bueno, los peritos son importantes, son ingenieros, son profesionistas y bueno, actualmente nosotros notarios dependemos de que tengamos con prontitud y a corto plazo, pero también autorizado por la autoridad. Esto es, el catastro tiene que dar un visto bueno y un sello para que el avalúo valga. Y entonces, pues, lo que necesitamos es que simplemente que los valores prediales estén actualizados y con eso basta y sobra como documento oficial para realizar una escritura. Esto sería un buen paso, pero también un gran paso y tendríamos que ver, ahora sí que derecho nacional comparado para revisar qué atrasados estamos en Jalisco y tendríamos que ir tan solo a Tijuana, a Baja California Norte, en donde los notarios pueden registrar sus escrituras a distancia por internet y tienen una plataforma para realizar todo este tipo de servicios. Hoy estamos comenzando a avanzar muy lentamente para hacer el pago a los municipios y para hacer el pago en el estado, y para lo federal pues ya no hay mayor problema porque le depositamos al SAT, a la Secretaría de Hacienda y se acabó. En el banco hacemos una transferencia. Parece ridículo que nosotros todos los notarios podríamos y deberíamos de tener una cuenta individual para hacer pagos a todas las instituciones y hacer las transferencias sin mayor problema, y pareciera que fuera una ilusión y que somos incompetentes para realizar eso. Entonces, pues, tan solo al hablar de registro electrónico de escrituras en Baja California, al hablar de que en Colima hay y existe que se hagan las operaciones sin avalúo de perito, tan solo con el valor predial, pues son elementos necesarios, indispensables que a corto plazo vamos a tener que tener aquí en Jalisco y que sin duda, bueno, el gobierno del estado podrá convencerse de las bondades de los procedimientos. ¿Qué debemos de tener? Certeza y seguridad de lo que hagamos en el futuro. Y bueno, pues parece que la tecnología, los nuevos usos comienzan a llegar nada más en Europa, pero que sin duda nos van a permear y nos van a obligar a mudarnos y que, bueno, pues vamos a tener que evolucionar. El derecho notarial no está exento de la nueva tecnología. Vamos a seguir con formalismo, sí, sin duda alguna, con certeza, con seguridad legal y dándole tranquilidad a la sociedad, porque para eso estamos. Y entonces, pues, ¿por qué? Pues porque el hombre dejó de cumplir con su palabra y ocupa que esté por escrito las cosas y con un tercero que en todo tiempo y momento conserve documento para su cumplimiento. Bueno, pues esto es una súper importante necesidad social. ¿Qué se trata? Bueno, primero que no mengue la calidad de la fe notarial y vamos a irnos aproximando, sin duda alguna y a corto plazo, a el notario electrónico. Sí, yo así lo veo. Quizá algunos no quieran, pero pues vamos a tener que darle revisión a todo lo que está pasando en el mundo y hoy en día es la mejor oportunidad con la pandemia que tenemos. Los documentos públicos electrónicos podría ser un clamor en el notariado. ¿Que hay discrepancias? Sí, sí hay discrepancias. Sobre qué medios concretos implementarlo, los efectos de una competencia interna y desde luego los fines o los efectos que vamos a tener en el futuro con el documento público notarial y con el notario, tiene que estar a disposición de la sociedad y no al revés. Reitero, el único limitado en territorio, pues es el notario. Tenemos una circunscripción, pero el cliente no. El cliente puede ir con quien le dé su regalada gana y escoger a quien quiera. Entonces, bueno, pues sin duda que esto nos hace ver y aparecer como una institución antigua, anquilosada o con enorme deficiencia histórica, y no, no es cierto, hemos evolucionado. Evolucionado desde aquel entonces el tabelio, el tabularis, el escribano, del rey, del emperador, a lo que ha venido pasando y se ha reglamentado la institución, y en México pues ha evolucionado sin duda alguna de los nombramientos y cómo se dependían, y aunque desde con Justiniano se comenzó a reglamentar la colegiación, se comenzó a reglamentar los exámenes de oposición y mil cosas, pues hemos venido trascendiendo en la historia desde los nombramientos políticos hasta hoy con los exámenes de oposición y capacitación. La verdad es que esto es sin duda
evolución, sin duda cambiante, sin duda la sociedad nos exige mayor pulcritud, mayor transparencia y bueno, pues esto es lo que vamos a tener que tener en el futuro los notarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. La forma, los formalismos, el instrumento notarial, sin duda, al hablar de todas estas cosas, los instrumentos que usamos, pudiéramos ver desde aquel símbolo o del signo a hoy a los sellos y por ejemplo también el Colegio de Notarios de Jalisco ha evolucionado y hoy los notarios tenemos un papel especial con marcas de agua, un papel especial redactado y señalado y que el Colegio de Notarios lo controla afortunadamente, hasta el papel testimonio también, el protocolo también editado con autoridad del gobierno del Estado. Y entonces, pues, aunque pagamos todo, no es nuestro. Nuestro protocolo y nuestros sellos son propiedad del gobierno del Estado y en él actuamos y actuaremos los que tenemos la fe pública de manera vitalicia y siempre y cuando no cometamos errores o trasciendan problemas, porque les recuerdo que el notario puede ser sujeto de demanda de daños y perjuicios. Afortunadamente somos los menos. Hoy en día, por ejemplo, tienen un número muy chiquito de notarios que han sido sancionados, pero con el número de notarios de Jalisco no tiene ni siquiera trascendencia y qué bueno que así sea, que seamos más los que cumplimos con la ley que los pocos que o se equivocan o no cumplen con la ley. Entonces, yo creo que la transparencia, la buena fe se sigue dando y se sigue dando bien, que el Estado invariablemente siempre va a estar obligado de vigilarnos, de supervisarnos, de ver la actuación que realizamos, pues sin duda es porque es un nombramiento que el Estado nos otorgó, un fiat que el gobierno del Estado nos autorizó para dar fe en nombre del Estado. Y entonces, para mí, esta es una súper privilegio que sin duda jurídicamente tiene trascendencia para toda la sociedad y que nos va a traer mayores situaciones. ¿Que ha habido cambios? Sí, sí ha habido cambios en muchas cosas de la función. Antes y en una época importante de la historia, las notarías hasta se vendían en España. El rey, quien le pagara, lo designaba notario en la Nueva España y así durante muchos años. Sin duda que el nombramiento político también se dio en nuestra historia, pero ha venido acabando afortunadamente. Y entonces todo esto es evolución. Es evolución lenta, pero es evolución. Hemos pasado del protocolo abierto al cerrado y hoy hemos estado transitando en todo, pero cada día progresando. Nuestro sello es un sello especial editado por el propio Colegio de Notarios de Jalisco y entonces ha habido una serie de maniobras o de maneras que brindemos la certeza y seguridad con documentos verdaderos, ciertos y avalados por gobierno del Estado y Colegio de Notarios. Entonces, esto nos hace diferentes en donde, pues ni siquiera en la Ciudad de México existe esto. En la Ciudad de México no se tiene este tipo de controles y bueno, pues es lamentable las cosas. La verdad es que el Estado, el jefe del Ejecutivo, nos ha delegado la fe pública y hay que hacer el mejor uso de las cosas. La escritura sin duda ha cambiado. De aquellos años clásicos, en los años del emperador, a hoy tendríamos que mencionar en cada escritura, bueno, pues en el año 2020 de nuestro ilustre gobernador fulano de tal, no, 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 y ahora es muy claro y preciso, pero el protocolo no ha cambiado en el sentido de que en todo momento, como si fuera una función de teatro, nada más cambian los actores y cambia el evento que se trata, pero ante nosotros mismos como notarios, como si fuera un teatro degollado, hacemos un evento diferente todos los días y ante distintas personas. Y cambia la hora, cambia el día y cambia el acto que estamos realizando. Sí, pero que el acto sea claro, preciso y concreto y solo le tenemos que dar información a los interesados. Recuerden ustedes que nos priva a los notarios el secreto profesional y no nada más a nosotros, a nuestros auxiliares, a nuestro personal de notarías, están obligados a conservarlo y quien lo viole puede cometer un delito y puede ser